¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo han estado? Hoy quiero hablar sobre algunos mitos que se hablan por ahí con respecto al narcisista. Mitos que no tienen nada que ver con la realidad de lo que sucede con ellos. Mitos que no se condicen con el funcionamiento psicodinámico de un narcisista. Que no tienen nada que ver, que son mentiras, que son estupideces que alguien por ahí esparció y otros tantos repitieron sin tomarse el trabajo de investigar al respecto. En primer lugar, diagnosticar o etiquetar a alguien es un acto muy odioso, es un acto muy odioso de hacer, que le sucede a todo terapeuta o a todo coach, especialmente en los que trabajamos con el tema del abuso narcisista. Decirle a alguien: mira, vos sos narcisista, acá el narcisista en la relación sos vos, es una muy mala tarea y nadie quiere ser el portavoz de estas malas noticias. Es como decirle a alguien que tiene cáncer en estadio 4 y que no se va a poder recuperar nunca, que puede mejorar algunos aspectos de su vida, pero no se va nunca va a perder esa esencia. Y que es una lucha que tiene que hacer esta persona durante toda su vida para vencer esos patrones de conductas, esas cuestiones que le perjudican en definitiva su vida. Bueno, por eso algunas noticias pueden llegar a matar, sobre todo si son malas, y son malas, muy malas como estas. Entonces, los profesionales generalmente dan vueltas sobre el asunto. No le dicen a nadie: vos sos narcisista, vos tenés trastorno límite. Dan vuelta con el diagnóstico, y lo que sí hacen, que lo cual es bueno y es lo que se tiene que hacer, es ir tratando los patrones de conducta. Se enfocan en los problemas, en los asuntos a tratar del paciente o del cliente, en la medida que el cliente lo va exponiendo, a medida que va externalizando. Y este trabajo, por supuesto, que se hace con una variedad de técnicas que el terapeuta conoce para ayudar a la persona a ir trabajando tema por tema, en la medida que va exponiéndolos. Y esto no tiene absolutamente nada de malo, sino que es lo que se tiene que hacer. La cuestión central acá está en esa pesada carga, no diagnosticar a las personas con semejante trastorno como el trastorno narcisista en particular. En realidad, si vamos al caso, no está bueno decirle a nadie que tiene un trastorno. Es feo decirle a alguien: mira, vos tenés trastorno, no sé, bipolar, tenés una neurosis obsesiva, tenés lo que sea. Y para el narcisista esto también es feo. No solamente en la posición del terapeuta, no solamente también es feo diagnosticar otros trastornos, pero otros trastornos por ahí son más fáciles de transmitir, de transmitirle al paciente o al cliente. En cambio, con el trastorno narcisista es más difícil, hay más obstáculos. Ahí hay que trabajar en la contratransferencia, en ese caso. Pero justamente, una de las personas, uno de los clientes o pacientes que más necesitan que se le comunique lo que le está sucediendo es el narcisista. Obvio, no de entrada. Para esto hay que generar un vínculo con a otra persona. Además, por supuesto, que hay que ir conociéndolos, porque a veces no sabes si se tratan de defensas narcisistas como producto de una experiencia o varias experiencias traumáticas a lo largo de la vida de esa persona, o si tiene un trastorno narcisista. No es algo tan fácil de darse cuenta. Lleva un tiempo conocer a la persona. No hay que ser imprudente en este punto, hay que tener certezas. Pero es absolutamente necesario y hasta terapéutico para un narcisista que sepa de su condición en primer lugar, porque debe saber que es un esclavo de sus trastornos. Tiene el derecho a saber que no es él o que no es ella, sino que es el trastorno el que le está condicionando la vida, el que le está arruinando la vida, que le invade
en todos los aspectos, en lo laboral, en lo familiar, en las relaciones interpersonales, que afecta todo en su vida. Necesita saber. Y necesita saber también que hay un camino. ¿Por qué? Porque en ausencia de una aceptación de los problemas que uno tiene, de las debilidades, de los defectos, de las vulnerabilidades, nunca será posible que haya un desarrollo y un crecimiento, no habrá curación y una modificación de las conductas. Y un narcisista cuando llega a terapia no lo hace por propia voluntad. Lo hace porque lo mandan, porque es una condición para continuar con la pareja, con el matrimonio, o porque lo manda un juez, o porque está en mortificación interna o externa, dependiendo cómo le haya pegado la mortificación. Pero nunca va por propia voluntad. Nunca va por propia voluntad un narcisista. Siempre que va refunfuñando. Y va a rechazar que es un narcisista. Lo va a rechazar activamente. Y va a rechazar incluso que haya algo malo con él o con ella. Por una cuestión semántica voy a seguir con el él. Por una cuestión semántica. Esto incluye ambos sexos, por supuesto, ambos géneros. Y es muy probable encima que si no lo agarra un terapeuta que esté entrenado en trastornos de la personalidad, vaya a salir de terapia sin ningún cambio. Por ello, este video no está dedicado tanto a las víctimas de los narcisistas. Está dedicado más bien a narcisistas arrepentidos y o terapeutas y coach que se dediquen a trabajar con esta temática. Y que están luchando con ese miedo de estigmatizar o etiquetar a su paciente o a su cliente. Como adelanté, en primer lugar, un narcisista siempre va a rechazar su diagnóstico o cualquier otro diagnóstico que tenga. Y lo va a rechazar y también va a querer tener el control sobre el asunto y va a investigar qué es ser narcisista. Porque quiere tener el control. El narcisismo no es solamente una etiqueta. Si bien tiene un precio social y un estigma, es muy crítico, muy importante hacer la pregunta: ¿quién es usted, señor o señora narcisista realmente? Y la respuesta también es muy importante, porque afecta principalmente a esta persona. Y en esto ya sé, seguramente las víctimas de los narcisistas van a estallar, como que, ¿y nosotros qué? Estás teniendo empatía por un narcisista, ¿y nosotros qué? Que somos las personas perjudicadas por ellos. Sí, pero el narcisista también se perjudica. Son autodestructivos. Se perjudican perjudicando su entorno. Porque ningún ser humano quiere estar solo y abandonado. Ningún ser humano quiere vivir en la miseria moral, en el ostracismo. Porque en algún momento, si continúan con esta conducta, a lo largo de toda su vida terminan solos y terminan muy mal. Además, no solamente en el futuro, de cómo terminan, hoy, el presente. Hoy, en el presente, un señor o una señora narcisista sufre horriblemente. Y si ustedes, víctimas de abuso narcisista, creen que un estrés postraumático complejo o un trastorno límite te hace sufrir un montón, el sufrimiento de un narcisista no se lo pueden imaginar. No se pueden imaginar la cantidad de dolor que cargan esas personas. Y lo he visto, además de haberlo estudiado en profundidad. La carga de dolor es impresionante y es insoportable. Por supuesto no la puedes ver, porque hay un falso yo. No te la va a dejar ver. Pero en un contexto terapéutico, cuando ellos logran confiar medianamente, no confía mucho del todo en el terapeuta, pero cuando ellos logran confiar algo y te dejan ver un poco de todo lo que sienten, lo que viven en su interior, es impresionante. Realmente la carga de dolor que llevan es muy grande. Y la cabeza de uno cambia, en donde te pones no a juzgar el falso yo. Puedes entender por qué esta persona tuvo que crear un falso yo. Y esto, para aquellas personas que están todavía con un narcisista, no es un permiso. Entonces, como Carolina es empática, entonces yo también voy a ser empático con
con el narcisista y voy a tratar de curarlo. No, no es tu tarea, porque esto requiere un montón de técnica. No es tu tarea, no es tu trabajo, no sabes cómo hacerlo. Además, estás involucrado en la relación. Ya te tomó, ya te agarró el codo, digamos, el narcisista. No podés hacerlo vos. Estás en una relación de pareja, de familia, de amistad, lo que sea. No podés hacerlo. Un terapeuta entrenado sabe cómo y cuándo ponerle el límite al narcisista. No la pareja. En este sentido, el DSM, el famoso DSM, dice que el trastorno narcisista es omnipresente. ¿Qué quiere decir con esto? Que afecta a todos los aspectos de su vida. Que todos los aspectos de la vida de esta persona están comprometidos. Su capacidad de intimidad, que afecta en las relaciones interpersonales, en todas las áreas de su vida. En todas. El trabajo, los estudios, la profesión, las metas, en todo están afectados. Así que negarle la chance de que sepan lo que le está sucediendo es negarle la posibilidad de cualquier progreso. Aunque sea una tarea fea, cuando se tiene la confianza suficiente, hay que comunicárselos. Y ahora quiero hablar de los mitos y las pavadas que se dicen por ahí. No voy a puntualizar ningún canal en particular, porque hay muchos que hablan de estas estupideces. Y dicen, si te preguntas si sos narcisista, entonces ya no sos narcisista. Porque los narcisistas no se preguntan estas cosas, mentira. Es una mentira absoluta basada en total desconocimiento y encima lo han instalado como una regla. Esto es mentira. Los narcisistas, todos los narcisistas son conscientes de sí mismos. De lo que no son conscientes es respecto a sus fantasías y sus confabulaciones. Ellos se creen sus propias mentiras, sus propias confabulaciones. Recuerden lo que son las confabulaciones, vayan a este video. Por error de cambiar la realidad por la fantasía. Esto es lo que produce, esto es lo que ellos no son conscientes, de que viven en una fantasía. Pero sí son conscientes de sus conductas y del impacto que sus conductas tienen sobre las demás personas, sobre su entorno. Y pueden distinguir también del bien del mal. Y pueden modificar sus conductas. De hecho, las modifican muchas veces. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el problema es que muchos narcisistas empiezan a modificar sus conductas cuando ya tienen consecuencias muy graves. Entrar en prisión, ser hospitalizados, si tienen un brote psicótico, terminan muchas veces hospitalizados. Ahí sí se dejan de jorobar con el narcisismo. ¿Pero por qué una persona tiene que llegar a este punto? Al punto de o terminar en prisión, o absolutamente solo, o hospitalizado. No hay que llegar a este punto, por supuesto, hay que tratarse antes y evitar que todas estas cosas sucedan. El narcisismo es un trastorno de extrema estupidez. Esto es estupidez pura. Y no lo digo yo solamente, sino que para no hacerme tanto cargo de lo que estoy diciendo, se lo indico un poco a Otto Kemper, que también lo dice en el capítulo 2 de un libro llamado Agresividad y autodestrucción en la relación terapéutica del narcisista. Y habla que un trastorno de extrema estupidez justamente. Saben exactamente lo que están haciendo y saben cómo los demás pagan el precio de sus decisiones y de sus comportamientos. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Carolina Dardi y me dedico a hacer coaching en recuperación del abuso narcisista. Me ha tocado muchas veces atender a personas narcisistas que no lo sabían que lo eran. Algunas veces me tocó lidiar con esta carga. Si querés una cita conmigo, podés contactarte a través de mis redes sociales que están en la cajita de descripción ahí abajo. Bueno, continuamos. Otro mito que se da es que el narcisista no es consciente de lo que hace y que no hace introspección, que no se preocupa por saber si es el chico malo o bueno de la historia. No se preocupa en hacer un examen de conciencia. Y que las personas que hacen examen de conciencia y que tienen empatía, esas son personas sanas. No, señores, esto es un mito.
Es una gran mentira. Cualquier persona puede hacer introspección y puede tener empatía, y esto no es una señal de salud mental. Por muchas veces veo en los comentarios, ay, menos mal que soy empático. No, pará. Eso no quiere decir que no tengas un problema de salud mental. La empatía es una característica muy buena y todo el mundo la tiene. De hecho, el narcisista la tiene. Porque si no, no te podría escanear como te escanea. Pero tiene una empatía cognitiva, no tiene una empatía emocional. Tiene incapacidad de ponerse en el lugar del otro siendo el otro. Entonces, decir, ay, yo porque soy empático, no. Definamos qué tipo de empatías tenés primero. Definamos eso, observemos eso, qué tipo de empatía tenés. Si es una empatía cognitiva o si es una empatía emocional, ¿qué tipo de empatía? Bueno, las personas saludables son los llamados neurotípicos. Ahora bien, los neuróticos, que no serían exactamente, son parecidos a los neurotípicos, pero no serían exactamente un sinónimo de salud mental. Los neurotípicos tienen defensas autoplásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que se culpan por todo lo que anda pasando por ahí, que se consideran responsables por cualquier contratiempo, fracaso, frustración. Y por dolor propio y por el dolor ajeno. Es mi culpa, es mi responsabilidad, yo hice, yo no dije, yo no actué, yo esto, no lo otro y aquello. Y hice sufrir a los demás, hice mal esto, la chica o el chico lloró por mi culpa, o no sé, tal cosa sucedió. Pero esta conciencia que tiene el neurótico no los hace saludables. De hecho, hay 3 tipos de neurosis: obsesiva, histérica. Entonces, cuidado, no es salud mental la neurosis. Esto es más bien una manifestación de percibirse a sí mismo como un mal objeto de amor. ¿Pero qué es esto? Estoy hablando de neurosis. Hacer introspección es una cosa, pero hacerse cargo de todos los males del mundo ya es patológico. Pero, respecto del mal objeto de amor que las personas tienen metidos en la cabeza, algunas personas, no hay nadie que tenga el peor objeto de amor introyectado en su mente como lo tiene el narcisista. En esto ellos destacan, resaltan, brillan en esa oscuridad que tienen en su mente. ¿Qué es tener un mal objeto de amor? Un objeto interno. Se trata de un objeto interno. Es una voz o un grupo de voces que están en su mente, que le dicen cuán feo, estúpido, inadecuado, malo, que no vale la pena, que no sos digno de amor, que sos digno de castigo. Todo el tiempo le está hablando de esta manera. Lo presiona tanto que esto termina siendo explosivo e implosivo. Es el objeto más abrumador que cualquier ser humano pueda tener. Por supuesto que el narcisista se pregunta si han hecho algo malo. ¿Soy la mala persona de esta película? Se revisan, se analizan, incluso hacen listas. Y en este sentido, en este punto, sí son bien neuróticos. Hasta acá son neuróticos. Porque son estructuras border, como dice Otto Kemper. Son estructuras border. Porque tienen la capacidad de hacer esto. Pero después se descompensan psíquicamente para el lado psicótico en otro momento. Pero hasta acá van bien. Después es donde hacen el clic. Pero hasta acá van bien, como cualquier persona neurotípico incluso. Tienen esta capacidad. Pero el tema es este mal objeto de amor interno. Pero la diferencia que va a haber entre un narcisista y una persona neurotípica o un neurótico va a ser que la persona neurótica o neurotípico va a hacer este trabajo de introspección, se va a autoexaminar y va a llegar a la conclusión de que ha actuado mal, que se ha equivocado, que ha lastimado a otros, y se va a sentir mal por esto. Ahora bien, el narcisista va a hacer el mismo proceso, pero luego de hacer esta introspección, lo cual es una agonía para ellos porque además se autoflagelan en este proceso por este mal objeto de amor que tienen,
Pero el resultado que se van a dar va a ser totalmente opuesto. No es mi culpa, no hice nada malo, yo no tengo la culpa, no soy responsable, he sido una víctima, he sido abusado. Y también dirá, si me pregunto si soy narcisista, entonces no soy narcisista. ¿Y quién lo dice? Yo, el señor narcisista, Dios. Solo un narcisista va a decir este tipo de cosas, porque estas son las defensas a lo plásticas, en donde las culpas siempre están afuera, donde yo no tengo nada que ver. Exacto, como vos pasan por estas etapas. No duermen de noche pensando, agonizando, tienen caminos de conciencia insoportables. Se preocupan por lo que le han hecho a los demás y a sí mismos y bla, bla, bla. Pero al final el resultado siempre es, yo no tengo la culpa. Yo, aparte del yo, la persona que usa mucho el yo, yo no tengo la culpa. Y acá en Argentina encima lo usamos mucho. Es medio difícil decir, ay, porque yo. En Argentina, por más que en nuestro idioma tengamos la conjugación del verbo en primera persona en singular, en Argentina los argentinos tenemos esta mala costumbre, poner el yo. Bueno, en este caso los narcisistas se exoneran. Siempre se terminan exonerando y en el tribunal de estos malos objetos siempre se terminan escapando. Se terminan absolviendo, y esto no pasa con la gente normal, con el neurotípico que asume la responsabilidad y además piden disculpas. El narcisista jamás te va a pedir disculpas, por lo menos no una disculpa genuina, jamás va a disculparse. Siempre al final del camino, bueno, pero yo tenía razón o se lo merecían. Siempre va a ser, la respuesta van a ser esta: sentido de derecho, grandiosidad, que los otros merecen el castigo, que Él es Dios y puede castigar además. El narcisista va a retorcer la realidad de manera que una sandía entre por una cerradura y que ellos no han hecho nada malo, que son las víctimas eternas, que todas las personas están equivocadas respecto de Él, que ese chico bueno, que no ha contribuido con su conducta en nada de lo malo que ha sucedido. Y esto no es solamente narcisismo patológico, trastorno narcisista. Esto también hay muchas personas que sin llegar a ser narcisista tienen muchas de estas defensas. Cuidado con lo que escuchan por ahí. De que vos sos la víctima, no tenés nada que ver. Sí, no tenés nada que ver porque vos no hiciste nada para que el narcisista se comporte como se comporta. En el sentido de que el narcisista ni siquiera se entera de que vos estás ahí. Ni interactúa con vos. Interactúa con la representación interna que tiene de vos. En eso sí no tenés nada que ver. En el desarrollo, en el cómo cómo fue resultando la relación que has tenido con él. Ahora bien, sí tenés que ver en el por qué te quedaste, por qué compartiste la fantasía, por qué la compraste, tus necesidades, tus vulnerabilidades, pero no en el sentido de que tengas la culpa porque sos un mal objeto de amor y te mereces lo que te sucedió, sino en el sentido de cuáles son tus vulnerabilidades. Tal vez sea un mal objeto de amor introyectado. Por eso no te olvides de ver los videos que estoy haciendo sobre cómo sanar el diálogo interno. Es muy importante que aprendas estas cuestiones, porque estas son las cuestiones que te van a sanar el diálogo interno, te va a reparar ese yo emocional, te va a ir sanando estas cuestiones. Y por supuesto, si necesitas una consulta, también hacelo, también trabajarlo con un profesional capacitado en esta temática en particular. Bueno, por eso hay muchas personas que sin ser narcisistas tienen muchas defensas narcisistas. Defensas narcisistas y trastornos son cosas diferentes. El narcisista siempre pone énfasis en tener la razón todo el tiempo. En ser una víctima, que es un ser moralmente superior, recto, que es un salvador, que es un rescatador, que es un héroe, que yo que quería, tenía todas las mejores intenciones y el otro reaccionó así. Esto para el narcisista es un desafío a su autoeficacia, en donde siempre se está cubriendo del miedo de ser castigado, de recibir un castigo justo, que siempre anda en camino, porque el que mal anda, mal acaba. Entonces el castigo justo siempre está en camino de suceder al narcisista. Y tiene terror, por supuesto, a este castigo, porque todos estos malos objetos que tiene en su mente le están diciendo todo el tiempo: vos te mereces este castigo. Sea lo que te suceda, te lo mereces. Y tiene terror de ser atrapado con las manos en la masa,
porque muchas veces encima además cometen delitos, o infracciones o faltas, y además no hay empatía. Y en este proceso de autoconciencia, de autoexaminación, de introspección que quisiera que ellos hagan, el énfasis no está puesto sobre los demás, sobre su entorno, cómo se relaciona con los demás, sino y qué causan los demás, sino está puesto el énfasis en sí mismos o en sí mismas. No se trata de un ejercicio de empatía. ¿Qué le pudo haber causado a esa persona teniendo en cuenta cómo piensa y siente esa persona? Y ahí. Esto es un trabajo de autocorrección para funcionar mejor. Solo se están ajustando el funcionamiento, su autoeficacia, pero en algún momento todo esto se cae. El narcisista debe admitir que su trastorno lo controla, que está fuera de control, porque es un trastorno que implica no tener límites personales, que no implica no saber cuándo parar, no tener control de impulsos, que te arruina la vida. Entonces el narcisista necesita saber que tiene este trastorno. Muchas gracias por su atención. No te olvides de darle like, así llega más gente. No te olvides de comentar también. Es importante también tu comentario. Como tu comentario es importante, voy a empezar a comentar, a responder algunos comentarios en los videos antes de terminarlo. Al final de los videos voy a tratar de hacer esto. Por supuesto, es importante que vos también comentes, así tal vez sea tu comentario el elegido. Bueno, Norma acá comenta que dice que estoy cansada en el video sobre el narcisista en tus sueños. Dice, estoy cansada de soñar todas las noches con el narcisista, ya no puedo dormir. Ya no quiero dormir, dice, perdón. ¿Qué pasa? La relación con un narcisista puede ser una pesadilla, de hecho lo es. Lo que es una fantasía, lo que constituye una fantasía de Disney para el narcisista y lo estabiliza él, a vos te desestabiliza y en vos no es una fantasía de Disney, sino que en vos eso es una pesadilla. Lo que pasa, Norma, es que ya pasó. Ya no estás más con el narcisista, pero todo tu sistema defensivo quedó muy en alerta, hay que desafectar un poco del sistema límbico. Está trabajando, sobretrabajando en este caso. La amenaza ya pasó. Si ya estás en contacto cero, la amenaza ya pasó. Entonces, es necesario que te digas estas palabras. Estamos a salvo, estamos seguros, estamos en contacto cero, ya nada nos va a suceder, ahora toca recuperarnos. Que empiezas a hablarte y que empiezas a crear buenas voces en tu cabeza, porque el narcisista te sigue hablando. Te sigue metiendo miedo, no estás físicamente con vos, pero te sigue metiendo miedo, y ese mismo miedo es lo que no te permite entrar en sueño, conciliar el sueño, porque siempre estás en alerta, buscando el peligro, dónde está el peligro para poder defenderte, siempre estás en estado de lucha. Recuerden que hay 4 tipos de manera de defenderse. Lucha es una, someterse es otra. Entonces el narcisista de alguna manera te sigue hablando, no él, sino el introyecto que te ha creado en tu mente. Entonces, ten en cuenta esto. Empezá a hablarte mejor. Empezá a no escuchar ese introyecto, que es el introyecto de narcisista. Bueno, gente, un saludo grande. Gracias por escuchar el video. Y nos vemos en los próximos videos. No te olvides de estas recomendaciones. Nos vemos luego, gente. Bye, bye.